global. Vamos a la noticia internacional del día. El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de agresión sexual a una periodista en un caso que 30 años después ha golpeado al exmandatario en medio de un juicio civil histórico. Para conocer todos los detalles, estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Bueno, un caso que vuelve entonces a golpear al expresidente de Estados Unidos, que se convierte, además, tú lo mencionabas, en el primer exmandatario estadounidense en ser acusado y en ser además legalmente acusado de abuso sexual. Es un caso, Connie y televidentes también, que data de 1996, que se presenta formalmente hace un par de años. Recordemos que esto viene del libro que escribía justamente esta periodista E. Jean Carroll en el 2019, y de ahí eso básicamente lo que hace es mostrarse también como probatoria, como algún tipo de pruebas. Algunos cuestionan también qué tan sólida es esta acusación. Lo que se ha dicho por parte de la defensa del expresidente es que esto va a ser apelado efectivamente y que no se quiso llevar al expresidente al estrado para no hacer un circo, fue lo que dijo su defensa. Lo que decían además era que finalmente él simplemente iba a declarar que no lo hizo, que fue efectivamente lo que vimos hacer en las próximas horas. Vamos a revisar justamente parte de la nota de Fernanda Navarro para entender un poco más este asunto. El jurado ha vuelto y dijo que sí, lo declararon responsable de abuso sexual. Un jurado de Nueva York declaró que Trump abusó sexualmente y difamó a E. Jean Carroll y le otorgó $5 millones en daños. Que Donald Trump no violó a E. Jean Carroll según el jurado, pero sí determinan que él abusó sexualmente de ella. En un hecho inédito para un expresidente de Estados Unidos, Donald Trump fue finalmente declarado culpable en un juicio por violación, convirtiéndose en el primer exmandatario estadounidense en ser acusado de agresión sexual. Una acusación que se remonta a 30 años atrás. La periodista Jean Carroll acusó al expresidente de haber abusado sexualmente de ella en 1996, en el probador de una lujosa tienda de Manhattan en Nueva York, versión que fue respaldada por el jurado federal de Manhattan, que finalmente culpó a Donald Trump, sin embargo, no de todo lo solicitado por la defensa de la periodista. Según la resolución final del jurado, compuesto por 6 hombres y 3 mujeres, Donald Trump no violó a Jean Carroll, pero sí abusó sexualmente de ella, razón por la cual deberá pagar $2 millones en daños a la periodista, pero también otros $3 millones por daños y perjuicios por difamación. No tengo la más mínima idea de quién es esa mujer. Este veredicto es una desgracia, una continuación de la caza de brujas más grande de todos los tiempos. Respuesta tajante de Donald Trump en sus redes sociales ante el veredicto, en medio de un proceso en el que no presentó pruebas y no declaró en persona, pero que reafirma su versión de hace 6 meses. No sé nada de ella. Creo que está enferma, mentalmente enferma. Grabación que se hizo pública hace 4 días, donde el expresidente fue interrogado sobre las acusaciones de violación en su contra, instancia en la que insistía en no conocer a la periodista, pero también fue duro con ella respecto a su apariencia física. Pero cuando respondiste el 24 de junio, te referías a que ella no era tu tipo físicamente. Vi una foto de ella, está bien, y la única diferencia entre otras personas y yo es que soy honesto, ella no es mi tipo. Un juicio que revive las acusaciones que desde 2016 han hecho más de 20 mujeres en su contra, quienes lo han denunciado por distintos grados de acoso sexual. Sin embargo, no se trata de un juicio penal sino civil, por lo que, a diferencia de los otros procesos que enfrentan, no arriesga prisión, pero sí la cuantiosa suma de $5 millones a la periodista, a quien se le vio salir sonriente de la corte. Ha incrementado incluso su distancia dentro de las primarias republicanas a casi un 60% de favorabilidad en contra del gobernador de Florida, DeSantis, que va muy por atrás, alrededor del 20%. Este juicio estuvo marcado por los tensos intercambios entre los equipos legales, la amplia cobertura de la prensa y la creciente expectación en torno al caso, que finalmente posicionó a Donald Trump como el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de abuso sexual. Oye, Andrea, es súper importante, como claro, porque uno se pregunta, ¿por qué recién ahora? Nunca hubo ni una querella, ni una demanda por este caso anteriormente. O sea, es primera acción legal que hace esta mujer, ¿cierto? Claro. Y es un juicio civil, o sea, busca una indemnización
en dinero. No busca meterle una condena ni meterlo en la cárcel, no es un juicio nunca penal. estuvo eso contemplado. Ella siempre dijo que primero quería demostrar que ella tenía prácticamente una verdad, y cuando finalmente él es acusado de abuso sexual, lo que ella dice es que ella representa a todas las mujeres, a esa veintena de mujeres que de alguna forma han acusado en algún momento al expresidente Donald Trump de haberlas abusado sexualmente. Sin embargo, ahí lo veíamos en la nota de Fernanda Navarro, él dice: yo no conozco a esta mujer, nunca la he visto, pero hay un dato curioso y que tiene que ver también con lo que él le declaraba a los abogados, porque finalmente él decía que se parecía o que era su segunda esposa. Se confundió en algún momento y decía que no era su tipo, así que está bien, de cierta forma, bien inconforme ese tipo de declaraciones. Pero vamos a revisar justamente, acá dice, bueno, parte entonces de lo que dice él, que no tiene la más mínima idea de quién es esta mujer, que es un veredicto. Él insiste en que esto es una casa de brujas, que lo quiere de cierta forma apartar de la carrera republicana. Y es una operación política. Exacto, que es una operación política, y eso es lo que dice gran parte de los republicanos también. La gran incógnita es si finalmente el Partido Republicano se va a hacer el de la vista gorda o a mirar hacia otro lado y va a permitir que un expresidente acusado de abuso sexual va a quedar finalmente como el candidato de su partido. Y vamos a revisar también, Connie, cuáles son justamente los procesos que le quedan al expresidente Donald Trump, porque estamos hablando de que esto es un proceso civil, pero él tiene 5 procesos al menos que están en materia justamente penal, y que ahí tendría que ver, por ejemplo, el tema del asalto al Capitolio, el tema de esos documentos que encontraron también en su casa en Mar-a-Lago. Ahí estamos viendo también el caso de Stormy Daniels, que es por el cual él fue imputado en el mes de abril con esos 34 cargos que hablaban de pagos ilegales. El asalto al Capitolio, que también se investiga si finalmente él tuvo algún protagonismo o no frente a lo que pasó el 6 de enero de 2021. Y también el tema de los documentos secretos, que era lo que les mencionaba, que también se fue en esos documentos que fueron encontrados en su residencia, documentos además secretos que no se sabe porque él sacó de la Casa Blanca después de haber terminado su periodo. Todo lo que tiene que ver con las finanzas de la organización Trump, que es importante, partió también como un caso civil, pero luego se convirtió en un caso penal porque dijeron que prácticamente su emporio estaba trabajando como una empresa criminal. Ocultaba impuestos, inflaba el valor de sus propiedades para acceder a crédito y lo reducía para evitar impuestos. Y también uno de los casos más importantes que tenía que ver con lo que había sucedido en Georgia en estas elecciones de 2020, en donde él finalmente decía que le habían robado las elecciones, hacía una llamada diciendo al delegado de Georgia que le faltaban tanta cantidad de votos para ganar las elecciones. Y ese sería entonces uno de los panoramas que vamos a tener de cara a lo que va a ser las elecciones de 2024. Bastante tema judicial tiene todavía por delante Donald Trump. Andrea Aguilar, muchas gracias, muy buenas noches. Que estén bien, buenas noches.